Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. Muchas veces uno tiene la idea de un Dios distante, de un Dios que está demasiado ocupado para atender las cuestiones de mi vida. Hay quienes tienen una mirada de Dios muy pasiva, como que Dios está mirando a su creación, pero que Él no interviene, que Dios no hace nada. Dios está mirando atentamente los conflictos que suceden en este mundo y cómo la gente sufre y cómo vive toda clase de dificultades, pero Dios no hace nada. Como que Dios está en los cielos tan lejano, tan distante de nosotros, incapaz de intervenir, incapaz de conocer lo que cada uno de nosotros vive, como quien estuviese ocupado en cosas más importantes. Y hay veces que el creyente mismo cree que Dios no puede atender sus asuntos, porque Dios tiene cosas más importantes que atender. Asuntos que son más complicados, personas que tienen mayor necesidad. Y nos lleva a pensar de que Dios no vale la pena que intervenga en cuestiones tan simples como las mías. Pero esto nos lleva a que muchas veces no podamos orar porque no creemos que Dios está atento a nuestra súplica. No creemos que Dios está cercano a nuestro corazón cuando clamamos a Él, cuando le confiamos nuestra vida. Y entonces el creyente se aleja de la oración, se aleja de esa búsqueda de Dios, de esa relación, de esa comunión con Dios. Y comienza a verlo como algo que no es tan importante. Ya no lo ve como una comunicación con Dios, como algo que mantendrá su corazón, su vida. El Señor le habla a los discípulos, quienes estaban dispuestos, su corazón estaba dispuesto. El Señor le dice que pudieran acompañarle, que pudieran orar. Pero cuando el Señor regresa, se los encuentra que estaban dormidos. El Señor le dice, ni una hora pudieron orar. Velad y orad para que no entres en tentación. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando el creyente se aleja de esa relación con Dios, es cuando está posible o cercano a esa tentación, a esa dificultad que viene a su vida a veces como una oportunidad. Por eso el Señor le dijo, velad y orad para que no entres en tentación. No ignoremos las maquinaciones del diablo, porque a veces en los estados de pasividad parece que nada ocurre, pero justamente esos estados donde nuestra vida está tranquila es donde Satanás toma ocasión, donde te hace creer que no hace falta, que estás bien. Pero sin embargo la palabra de Dios nos muestra que Dios conoce a detalle cada situación en nuestra vida. Hace unos días atrás hablé acerca del momento de la conversión de Pablo y vimos aquella historia desde la perspectiva de la vida de Ananías, la vida de alguien que ahora debía obedecer a la voz de Dios porque había un plan mayor. Pero quiero que podamos detenernos en los detalles de esa historia, en los detalles del llamado a Ananías, el momento en el cual Saulo tiene un encuentro con Jesús, aquel que era perseguidor de la iglesia, aquel que había endurecido su corazón, ahora se encontraba camino a Damasco y una luz brillante, resplandeciente, se aparece en el camino. Él cae del caballo en el cual iba. Y dice la palabra que en aquel momento él tiene un encuentro con Jesús. Esto es parte de la conversión de Saulo de Tarso. Pero la palabra nos describe que a partir de ese momento, aquel que parecía fuerte, perseguidor, cargado de violencia, de rencor, su vida cambia y comienza a estar en un estado totalmente distinto, vulnerable,
el Señor se acerca a su corazón, porque quizás de otra manera es imposible. Pero dice la palabra que en medio de esa conversión, Dios comienza un proceso de transformación en el corazón de Saulo. Pero en medio de aquel cambio, Dios le habla a Ananías, un hombre común, un creyente. Tú puedes preguntarte por qué el Señor no envió a Pedro a que ungiese a Pablo. ¿Por qué no lo mandó a Juan? ¿Por qué no fue alguno de los discípulos que eran reconocidos? ¿Por qué Ananías? ¿Por qué un creyente que era anónimo? Porque Dios quería mostrar que no se trataba de nombres importantes o de líderes. Era Dios mismo quien estaba obrando en él. Y no necesitaba a Pedro ni a ningún apóstol reconocido para hacer la obra que él haría en aquel discípulo. Dios tenía un plan maravilloso con la vida de Saulo. Y hay veces que uno puede decir, no, lo que pasa es que lo levantó. Aquel que oró por él fue el apóstol Pedro. Y de ahí el ministerio tan tremendo de Saulo de Tarso. No, Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Y ahora era llevado a una condición de humildad, en la cual él debía aguardar a un creyente que orase por él. A uno de aquellos que antes él perseguía, ahora sería quien abra sus ojos, quien pueda traer luz en medio de días de oscuridad. Pero aquellos días de oscuridad en la vida de Saulo no eran como los días en los cuales él permanecía en oscuridad por desconocimiento, por odio, sino que esa oscuridad era parte del proceso de restauración, era parte del proceso de cambio en el corazón, antes de que la luz fuese real en él. Dice la palabra, quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 8 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. En el instante en el cual él tiene ese encuentro con Jesús, cae a tierra, el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres tú? El Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Luego de ese momento, Saulo se levanta de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Ya él no podía ir por sí solo. Aquel que tenía toda la fuerza, toda la arrogancia, ahora necesitaba ser guiado por otros. Ahora necesitaba que otros pudiesen indicarle cuál era el camino. Así personas que en un tiempo estuvieron endurecidos en su corazón, en oscuridad, en tinieblas. Pero al acercarse al Señor y a tener un encuentro con Él, no es que quedaron ciegos o en oscuridad, porque son las mismas tinieblas que traían, sino que era como en la vida de Saulo, ese proceso
en el cual tienes que aprender a depender de Dios, a entender que ya serán otros los que te guíen. Habrá otra guía para tu vida, es la palabra de Dios. Ahora aquel que era perseguidor de la iglesia, ahora se dejaba guiar. Y dice la palabra que cuando abre los ojos no veía a nadie, así que le llevaron por la mano y le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Estuvo ayunando. Estuvo en esos 3 días de proceso. Imagínate, tratando de entender y recapitulando todo lo que había vivido y todo lo que había pasado en su vida hasta ese día. Porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú comienzas a recapitular y comienzas a mirar toda tu vida y ahora todo tiene sentido. Yo me imagino a Saulo pensando en lo que había hecho tiempo atrás, en cuántos errores cometió por pensar que estaba en el camino correcto, por pensar que lo que Dios le enviaba a hacer como religioso, como creyente, era perseguir a aquellos que eran opositores a la fe, aquellos que realizaban herejías, o lo que ellos creían, los cristianos. Yo me imagino a Saulo de Tarso pensando en el momento en el cual Esteban era apedreado, pensando, aquel varón realmente estaba en lo correcto. Aquel hombre estaba lleno de Dios aquel día. ¿Qué había en mi corazón que pensaba que estaba bien cuando contemplaba la muerte de un hombre justo? ¿Qué había en el corazón de Saulo que creía que servía a Dios, pero que aceptaba tal injusticia? Cuando tienes un encuentro con Jesús, tu corazón no puede permanecer igual. Ahí es cuando te das cuenta cuánto tiempo has perdido. Y no es que Dios esté buscando que uno comience a dañarse mirando hacia atrás, pero es inevitable pensar cuánto tiempo perdimos. Sin importar los años que una persona pueda tener, nunca será suficiente. Siempre le diremos, Señor, ¿por qué no llegamos antes? ¿Por qué no te conocí antes? Pablo podía experimentar en esos días esa pregunta, Señor, si te hubieses aparecido antes, ¿a cuántas personas no hubiese dañado? ¿Cuántos creyentes? Señor, ¿cuántos hombres que realmente te amaban y que eran fieles yo no hubiese perseguido? Señor, si te hubieses aparecido antes a mi vida, quizás hubiese intervenido en el momento que Esteban estaba allí. No lo sé, pero no hubiese sido parte de eso. Tantas cosas que hoy dañan mi corazón no estarían. Pero lo cierto es que el Señor llega en el tiempo correcto. Esto fue parte del testimonio, y cuando Pablo hablaba a las multitudes, él hablaba acerca de su conversión. Esta era la predicación de Pablo, su testimonio, primeramente. Lo que antes hacía y cómo Dios transformó su vida. Esto es lo que impactaba a las personas, porque decían, este perseguía y ahora es de ellos. Su testimonio, lo que para él podía ser una carga en estos días, era lo que iba a marcar el corazón de aquellos que iban a oír su testimonio, su cambio. Pero dice la palabra que donde estuvo esos 3 días sin ver y no comió ni bebió, un tiempo de búsqueda, un tiempo de conmoción. Imagínate, de repente tú estás con tu vida creyendo que estás bien, que sirves a Dios. Bueno, ¿cuántas personas hoy están viviendo así? ¿Cuántos de nosotros en un tiempo creíamos que estábamos en el camino correcto y que hacíamos bien? Pero un día fuimos confrontados con la verdad. Así como Saulo. Saulo dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Cuando persigues a los creyentes, cuando vas y buscas cartas para meterlos en la cárcel, para darles muerte, a mí me lo haces. Y en ese momento de nuestra vida somos confrontados con la verdad. Y ahora comenzamos a analizar cuántos errores. Pero dice la palabra que él estuvo allí en esos 3 días sin comer, sin beber, buscando purificar su vida, buscando encontrar, buscando hablar con Dios, como quien dice, necesito entender qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Dice la palabra que, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Jesús le habla. Y el Señor le dijo, levántate. Y aquí es donde está el detalle de este mensaje. No dice la palabra que simplemente le dijo, ve y hallarás un hombre allí, ora por él. El Señor le da detalles. Dice la Escritura, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y les pone las manos encima para que recobre la vista. Mira, el Señor le dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Ahí, en la casa de Judas, está uno que se llama Saulo, él es de Tarso. Una serie de indicaciones el Señor le da a Ananías, diciéndole, tú no estás yendo a cualquier lugar, yo te envío a alguien de quien yo conozco, de quien yo sé cada detalle de él. Los detalles en la palabra no son así porque sí. Simplemente podía haberle dicho al Señor, sal, y una persona te saldrá al encuentro y te llevará hasta él. En la palabra encontramos situaciones como esas. Ve y sigue al hombre que lleva el cántaro, algo inusual, pero sin embargo podían simplemente seguirle. Pero el Señor no lo hizo así. Le dijo, Ananías, ve a la calle llamada Derecha. Allí está la casa de Judas. Se encuentra en aquel lugar Saulo de Tarso. Y él está orando allí. El Señor le dijo dónde estaba, cuál era su dirección, con quién estaba, cuál era su nombre, de dónde venía y qué se encontraba haciendo. Pero el detalle está en él ora. Saulo se encontraba orando. En medio de su conversión, Pablo estaba allí clamando al Señor, orando en esos 3 días, esperando. Y Dios le mostró. Y eso es lo último que el Señor le dice a Ananías. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Te ha visto a ti, Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios le estaba diciendo a Ananías, él ya te vio a ti en visión. Ya te vio venir. Cuando tú llegas a la casa de Judas, cuando él llegue a aquel lugar, para Saulo esto no sería una sorpresa, porque él ya lo ha visto antes. ¿Dónde? En la oración. Aquel que estaba ciego, Dios le da una visión en medio de aquella búsqueda, en medio de aquel clamor, en medio de aquella transformación, dándonos los detalles de que Dios conoce dónde vives, de que Dios conoce cómo te llamas, quién eres, de dónde vienes y lo que haces. Que Dios conoce cada detalle de nuestra vida, cada momento. Tú dices, yo voy a la oración y no siento nada, pero esta palabra te muestra que Dios conoce cada detalle en profundidad.
Pablo había visto una visión. Ananías venía y imponía las manos sobre él. Esto no era una pretensión. No era como aquel general del ejército llamado Naamán, que se hizo una idea de Dios. Esto no era una idea de Saulo acerca de Dios. Saulo no estuvo ciego de repente y dijo, bueno, yo me imagino que vendrá alguien y orará por mí, recobraré la vista y caerán de mis ojos como escamas. Y él no imaginó esto, fue una visión de Dios. No fue algo que él se imaginó, no fue un anhelo. Fue el plan de Dios en su vida, diciéndole, Saulo, yo estoy en control de todas las cosas. Ahora tú necesitas ser guiado. Ahora tú necesitas que te abran los ojos. Tú necesitas ver con claridad. Serán días de oscuridad estos días, pero en medio de la oración Dios trajo luz. En medio de aquel momento de búsqueda, era una transición de un tiempo de oscuridad a un tiempo de luz. De un tiempo de desconocimiento. No de la Escritura en sí, porque cuando Pablo hace referencia a él dice, en cuanto a la ley, fariseo, él conocía la ley, pero conocer la ley no es conocer a Dios. Conocer la ley no es entender el carácter de Dios. El Señor hace referencia a que él se encontraba orando. Quizás Saulo antes no creía que esto era necesario. ¿Tú te imaginas a Saulo orando diciendo, Señor, dime si perseguir a estas personas que siguen a este hombre, lo cual no comprendo bien, es parte de tu plan? Muéstrame una señal, si debo perseguirlos, si debo buscar cartas para ir y quitarles la vida o ponerlos en la cárcel. ¿Tú te imaginas a Saulo orando así? Él no oró para pedirle una guía a Dios. ¿Tú piensas que los que hacen lo mismo hoy, en África, en Asia, lo hacen porque Dios les revela que eso es lo que deben hacer? ¿O porque tienen un fanatismo religioso? Porque creen que al hacer esto le rinden culto a Dios. Que lo hacen porque de esa manera fueron adoctrinados. Y no por una guía. No porque Dios habló a su corazón. Saulo tuvo un encuentro con el Señor. Y eso marcó un antes y un después en su vida. Cuando el Señor sale a nuestro encuentro, todo cambia. Él marca un antes y un después. De manera que ya no podemos seguir viviendo de la misma forma. Pero mira este detalle. Pablo se convierte o tiene ese encuentro con Jesús. E inmediatamente, en medio de su necesidad, en medio de su ceguera, él ayuna y ora a Dios. Y vemos que creyentes, en medio de su conocimiento, de su conversión, de su caminar con Dios, no tienen en cuenta este detalle de la importancia, de la relevancia y del conocimiento de Dios acerca de nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios está distante, lejos y que tiene poco tiempo para ocuparse de mí. Pero esta palabra nos muestra que Dios conoce cada milímetro de nosotros. La palabra de Dios dice, ve y entra en tu habitación secreta, en tu recámara, y lo que pidas al Padre allí en lo secreto, lo que ores, Él te lo recompensará en público. Tú dices, nadie conoce. Tú puedes venir a la iglesia, levantar las manos, orar, clamar a Dios aquí, y está bien. Pero eso no es todo. Porque la palabra nos muestra que había personas que hacían así y hacían largas oraciones para ser vistos por los hombres, para mostrarse de manera piadosa, pero luego en su intimidad no había una relación con Dios y eso era el quiebre en ellos. El Señor dijo, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Esa es su recompensa, el ser visto por los demás.
el mostrar una apariencia, pero que para nada sirve. Porque vendrá la tentación y no estarán firmes porque no están buscando a Dios. Porque vendrán los tiempos difíciles y no entenderán que Dios está cerca para clamar a Él. Porque creerán y llegarán a pensar que Dios está distante. Pero esta palabra nos muestra con lujo de detalle que el Señor conoce todo acerca de nosotros. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Quizás Saulo en medio de la oración le preguntaba: Señor, ¿qué es lo que será de mí ahora? Estoy ciego. ¿Será un castigo? ¿Será, Señor, que a causa de las cosas que hice me castigaste con esta ceguera y ahora debo depender de los demás que me lleven y me traigan de un lugar a otro? ¿Será esta mi condición a partir de ahora? Imagínate, era un momento en el cual él podía pensar que todo estaba terminado. Pero aquel detalle, en medio de la oración, el Señor le muestra en una visión: Saulo, tu condición no será así. Porque aquí un hombre común, un creyente, alguien que ora como tú estás orando, alguien que está clamando al Señor, Dios le habla y le dice: Ananías. El Señor lo llama por su nombre y le muestra acerca de lo que él tenía que hacer. Su corazón, cargado de temor, pero lleno de obediencia, cumple la voluntad del Señor. Pero el Señor le muestra a Saulo: Saulo, vendrá un hombre llamado Ananías, y él entrará y pondrá sus manos sobre ti, y recobrarás la vista. No es la condición en la que estás en la cual vas a permanecer. Porque el Señor le dijo a Ananías: este podía ser perseguidor de la iglesia, este podía ser un varón tremendo, terrible. Pero el Señor le dijo: pero instrumento escogidos es en mis manos. Yo tengo un plan con su vida, así como Dios tiene un plan con tu vida. Aleluya. Y aleluya. Pero esto no solamente nos muestra que cuando tenemos un encuentro con Dios, Él tiene un plan con nosotros, sino que nos muestra algo más. Que aquellos que son anónimos, que aquellos que no tienen el reconocimiento de la gente, son usados por Dios para una obra tan maravillosa, que no necesita ser un apóstol reconocido para hacer la obra de Dios o estar dentro del plan y la voluntad de Dios. Ananías podía haberse preguntado: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué no los apóstoles, los que están en Jerusalén? ¿Por qué no ellos? ¿Por qué no envías a Santiago? No. Para que vea que el poder está en mí, no en el hombre. No en quien levante a Saulo, no en quien ore por él. Es un obrar de Dios. El Señor podría haber dicho simplemente: un hombre de Damasco. Pero cuando somos obedientes a Dios, nuestro nombre queda inmortalizado en el cielo. Para Dios no pasa desapercibido quien ora. Para Dios no pasa desapercibido quien es obediente a la voz de Dios a pesar de sus miedos. Te puede decir: pero ¿quién era Ananías? Un creyente que confiaba y creía en Dios. No necesita nada más. ¿Qué otro título necesitas? En tiempos donde las personas se ponen títulos constantemente y donde ser pastores ha sido minimizado. Hace un poco tiempo le comenté a una persona en las redes sociales y hice referencia a que era un siervo inútil, porque lo que Dios me envió a hacer es lo que hago. La persona me dijo: tienes baja autoestima, eso de siervo es antiguo. Yo le digo: es bíblico, el Señor dijo así. Cuando tú haces lo que Dios te envió a hacer, eres un siervo inútil, para que la gloria no sea tuya, sino de Dios.
para que entiendas que el obrar es de Dios y no del hombre. No necesito ser superapóstol, ni profeta, ni ningún título que el hombre pueda poner. Un día, delante de la presencia de Dios, el Señor nos dirá qué fuimos. Y quizás para ustedes digan el pastor, pero un día estando delante de la presencia de Dios, Él dirá si realmente fue así. Un día nuestras obras serán probadas. Y Dios dirá, ¿cómo fueron? Si fueron oro, plata, heno, hojarasca. ¿Cómo serviste a Dios? Una persona puede decir, Señor, hemos predicado tu palabra, hemos hecho tu voluntad, hemos trabajado, nos hemos movido, hemos hecho esto y aquello. Saulo hacía muchas cosas creyendo que servía a Dios. Pero a partir de aquí, él ora. Y la oración lo guía a hacer la voluntad de Dios. La oración lo pone en el lugar correcto. Cuando él quería ir a una región a compartir la palabra, tenía un sentir, un anhelo, como cualquiera de nosotros puede tener. Pero sin embargo Dios le muestra en una visión a un varón de Macedonia que le dice, pasa, ven y predícanos. Él no hizo lo que quería. Él podía haberse ido a otra región, compartir la palabra en otro lugar. Pero sin embargo, Dios le mostró, aquí es donde debes ir. Esto es lo que debes hacer. Ya no era guiado por el impulso de creer que estaba haciendo lo correcto, sino que buscó hacer la voluntad de Dios en esa relación que tuvo con Él. Pablo estaba fortalecido en la cárcel. Pablo se levantaba luego de los golpes y volvía porque decía, ay de mí si no predicare el evangelio del Señor. Ay de mí si no compartiera la palabra de Dios. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él. Por medio de la oración el Señor nos muestra qué es lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Y Él nos muestra que hay un plan. Y muchas veces quizás el plan con nuestra vida sea el de Ananías. Y tú digas, pero yo quisiera ser como el apóstol Pablo. Pero el ser como el apóstol Pablo no es para todos, porque tiene que haber un llamado de Dios. No todos soportarían los azotes, los naufragios, las piedras. No todos soportarían los que te dan la espalda. No todos soportarían la cárcel, el frío, el hambre. Sino aquel que tiene un llamado de Dios a poder sobrellevar esa carga. No es que Ananías sea menor, sino que tiene un llamado diferente. Pero esta historia nos muestra cuán importante es un creyente que ama a Dios, que es fiel y que es obediente a su palabra. No hay plan pequeño o plan grande para Dios, simplemente hay un propósito diferente en cada uno de nosotros. Él escogió 12 discípulos. Pero durante algún tiempo el Señor en su ministerio enseñó, predicó y compartió con aquel que iba a traicionarle, con aquel que luego le daría la espalda. Pero el Señor discipuló a Judas. ¿Acaso se equivocó el Señor? No. Habrá quienes tengan un corazón diferente. Quienes cuando oyen la palabra de Dios no están pensando de manera egoísta, sino que están buscando hacer la voluntad de Dios, aprender de Él, ser guiados por Él. Y Dios quiere guiarnos a cada uno de nosotros a ese plan que Él tiene para nuestras vidas. Dios quiere guiarte a ese lugar que Él tiene preparado para ti, pero no será simplemente por las obras que alguien pueda hacer o por cada tarea que una persona haga, sino por la guía de Dios en su corazón. ¿Cómo sabes que estás haciendo lo correcto si no oras? ¿Cómo sabes que tomas la decisión correcta si no oras? Ahora, hay decisiones que son personales.
Hay decisiones que son tuyas, tú puedes elegir conforme a tus gustos lo que tú quieres. Dios no va a decirte, mira, hoy vas a comer carne con arroz o una ensalada. Esa es una elección personal. Hay cuestiones que son elecciones personales, Señor, el auto es rojo, amarillo, verde. Eso es una elección personal. Pero en cuestiones de fe, en cuestiones que son trascendentes para tu vida, debes buscar la guía de Dios para que no creas que estás haciendo la voluntad de Dios y realmente te estás alejando de ella. Esta palabra nos muestra que aún las personas que parecen poco importantes tienen un plan. Alguno dirá, yo no estoy haciendo nada porque creo que Dios no tiene nada para mí, simplemente ser un oidor. La palabra nos dice que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. No alcanza con oír. Si escucho pero no pongo por obras, entonces ¿qué sentido tiene lo que escuché? Si yo no me voy de aquí y aplico la palabra a mi vida, ¿de qué me sirvió la palabra? Si yo no puedo vivirla, entonces ¿qué sentido tiene? ¿Cómo una persona puede decir, no se puede cambiar? O puede decir, yo no experimenté cosas o cambios en Dios. ¿De qué manera una persona puede pensar así si no aplica la palabra de Dios a su vida, si no pone por obras esa palabra de Dios en él? Dios quiere mostrarte un tiempo totalmente diferente. Pero en los cielos no pasa desapercibido la oración. No pasa desapercibida las lágrimas. La Escritura dice, Señor, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están todos mis días en tu libro? Las lágrimas en la redoma de Dios son aquella fuente de aquellas lágrimas que el creyente derrama en su presencia, en medio de la injusticia, del dolor, del quebranto, pero que sin embargo la palabra nos muestra que no caen en tierra para morir, sino que son atesoradas por Dios, guardadas por Dios. Cuando pensamos que la oración no es el medio, la Escritura nos enseña que la oración del justo puede mucho. Hay veces que oramos, pero que la oración no tiene sentido. Y no hablo de aquel que balbucea porque llora, porque no se entiende sus palabras, porque está ahogado en el dolor, sino de aquel que hace una oración sin sentido constantemente, que pide lo que verdaderamente no le sirve para nada. Dice la palabra, pides, pero pides mal. Por eso no recibes. ¿Por qué Dios no contesta tu oración? Porque pides mal. Y alguno dirá, y bueno, pero ¿cómo tengo que pedir? La palabra dice, porque pides para gastar en vuestros deleites. Es decir, tu petición y tu mirada a la hora de buscar a Dios es egoísta. Cuando estás buscando, no estás buscando lo que pueda ser la voluntad de Dios, sino que estás mirando hacia ti. Y hemos caído en eso. ¿Cuántas personas hoy están orando por su vecino que les hace la guerra y dicen, Señor, toca su corazón? O aquel vecino que no les hace la guerra, pero que no conoce a Dios. O aquel, quizás compañero de la fábrica, que no tiene relación con él, pero que lo ve, quizás atravesando dificultades. O aquellas personas que desconocemos, que hoy están sufriendo, que están mal. Es más fácil decir, Señor, bendice a mi padre, a mi madre, bendice a mis hijos. Señor, guarda la vida de mi hijo, guarda la vida de mi esposa, guarda la vida. Y pedimos para que Dios bendiga a los que están cercanos a nosotros. Y no es que esté mal eso, pero ¿cuándo podemos mirar más allá? Yo recuerdo que en un momento le decía, Señor, hazme sentir el dolor de la gente. Hazme sentir, Señor, lo que siente una persona que está adicta a las drogas y que no puede salir. Hazme sentir lo que siente alguien, Señor, que está atrapado en el alcohol por años, y que ha destruido su familia, que lo ha perdido todo.
Hazme sentir, Señor, lo que siente alguien que no tiene para comer en la calle, que está en medio de la desesperación. Porque si no siento el dolor, porque si no siento lo que esas personas viven, difícilmente pueda compadecerme de ellos. Porque cuando no nos ponemos en el lugar del otro es muy difícil. Nos paramos en un semáforo con nuestro vehículo y alguien viene a pedirnos y decimos, mira, ¿por qué no trabaja? ¿Por qué no hace esto, lo otro? Juzgamos fácilmente, sin conocer la vida. Ahora, sí, hay muchos malos ejemplos, sí. Pero siempre estamos ahí. Vamos caminando en la ciudad y vemos a alguien que está durmiendo en la vereda. ¿Y qué es lo que siente una persona? En el tiempo que viví en Capital Federal, yo decía, la gente se acostumbró a esto. Vas caminando en medio del centro y las personas están tirados en plena vereda. Pero mal, no durmiendo, mal. Y la gente camina como si fueran parte del paisaje. Vas a lugares donde ves que son Sodoma y Gomorra a plena luz del día. Gente que se cae en las veredas, personas haciendo sus necesidades, la policía en la esquina, mujeres y hombres prostituyéndose. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con la sociedad? El corazón de los hombres se ha enfriado, pero el creyente mismo ha dejado de orar y ha dejado de pedir por aquellas personas que se pierden. Cada uno está mirando su propia vida, sálvese quien pueda. Corra cada quien para salvarse. Pero esto no es lo que vemos en la vida del apóstol Pablo. Porque él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mejor me fue seguirme con él. ¿Pero qué dijo? Para mí fuese mejor irme con él. Pero para que se cumpla la voluntad de Dios, para los planes que Dios tiene, es mejor que me quede compartiendo la palabra. Es mejor que siga haciendo la voluntad de Dios hasta que llegue la hora. Aleluya. Y aleluya. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Yo no sé si nuestra generación será la generación que le toque atravesar uno de los peores momentos de la historia. Quizás alguno que ya está grande diga, quizás yo lo pase. Lo cierto es que estamos extremadamente cerca. Cada día un poquito más. Y el mundo será un lugar difícil. Estamos en tiempos donde hace algunos años atrás, cuando yo me convertí al Señor y comencé a mirar la geopolítica, el mundo y siempre estar atento a estas cosas, veía cómo se hablaba y durante años se habló acerca de una tercera guerra mundial. Y se hablaba de conflictos y cada vez que estallaba un conflicto en diferentes partes del mundo se encendían las alarmas, pero a medida que pasaba el tiempo uno se daba cuenta que un conflicto global no se daba o no se daría en ese marco o de esa manera. Pero hoy estamos al borde de un conflicto global. Hoy vemos que las alarmas están encendidas y cada día hay una noticia nueva. Drones que entran en el espacio aéreo de la Unión Europea, de los que pertenecen a la OTAN. Vemos que los conflictos se agravan. Vemos el conflicto Israel-Palestina. Y vemos cómo la situación va rumbo a empeorar cada día. Vemos cómo la guerra en Ucrania avanza y vemos cómo los conflictos se expanden y cómo la guerra armamentística avanza a pasos acelerados. Y vemos que el mundo se dirige a un lugar sin retorno, a un lugar que traerá mucho dolor. Si hoy se desatase una guerra global, si hoy un conflicto comenzara,
Personas, miles y millones de personas morirían en cuestión de minutos. El dolor, la pérdida y la devastación serían tan grandes. Pero vivimos pensando que todo eso está lejos, que todo está muy lejano. La historia nos muestra que no lo está. Ahora es el tiempo de que nosotros podamos clamar para que aquellas personas puedan conocer al Señor, para que aquellos que van cegados, creyendo que sirven a Dios detrás de una religión, detrás del odio, puedan tener un encuentro real con Jesús, en el cual Él pueda transformar sus vidas. Yo quiero invitar a aquel que hoy quiera abrirle su corazón a Dios, a aquellos creyentes que hoy tienen que volver a Dios, no porque se hayan ido de la iglesia, sino porque se alejaron de la relación con Él, que hoy puedan acercarse otra vez, que hoy puedan buscarle nuevamente. Yo quiero invitar a aquel que quiera hacer esta oración de fe, los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, que puedan repetir esta oración que dice: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios.